una organización provida acaba de pedir una importante investigación en el Senado. Una investigación sobre el uso de fondos públicos para investigaciones biomédicas usando tejido y órganos fetales provenientes de interrupciones electivas del embarazo. Claro, este tema volvió con fuerza después de que la senadora Joni Ernst interrogara al doctor Anthony Fauci sobre experimentos financiados por contribuyentes. Pues Fauci fue consultado sobre estas investigaciones en las que se usaron partes de órganos fetales humanos en ratones. Y ante esas preguntas, Fauci se limitó a invocar la quinta enmienda. Pero bueno, ahora el foco se amplía porque 40 Days for Life, una organización provida, quiere que el Senado investigue si el NIH, es decir, los Institutos Nacionales de Salud, cumplió con las leyes, cumplió con las restricciones presupuestarias y estándares éticos en investigaciones financiadas por el gobierno. El NIH de esta administración ya anunció que dejará de financiar investigaciones que usen tejido fetal humano proveniente de interrupciones electivas del embarazo. Pero la pregunta ahora es otra. La pregunta es, ¿qué ocurrió antes de esta nueva política de esta administración? ¿Cuánto dinero público se usó para esto? ¿Quién autorizó esos estudios? ¿Y por qué si ya existían alternativas modernas como organoides, chips de tejido y biología computacional, por qué el gobierno siguió financiando investigaciones éticamente tan sensibles? Hoy en América Revelada vamos a analizar el pedido de investigación al Senado, las preguntas a Fauci, la nueva política del NIH y algo que nos interesa a todos. ¿Hasta dónde puede llegar la ciencia cuando trabaja con material humano proveniente de interrupciones de embarazos? No se lo pierdan. Bienvenidos a América Revelada. Hoy vamos a tratar un tema muy delicado, un tema médico, un tema ético, político y también un tema que involucra el dinero de los contribuyentes. La pregunta de fondo es fuerte, ¿se deben usar fondos públicos para financiar investigaciones que utilizan tejido fetal humano proveniente de interrupciones electivas del embarazo? Y cuando digo electivas, quiero decir que fueron realizadas por decisión de la paciente y no por una emergencia médica inmediata. Bueno, y si esas investigaciones ya ocurrieron durante años, debe el Congreso investigar cómo se aprobaron, cómo se financiaron y si cumplieron con la ley. Pues la organización provida 40 Days for Life está pidiendo precisamente eso, una investigación del Senado sobre el financiamiento del NIH, es decir, los Institutos Nacionales de Salud, a investigaciones que usaron tejido y órganos fetales. El pedido fue dirigido al senador Chuck Grassley, presidente del Comité Judicial del Senado, y al senador Bill Cassidy, presidente del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones. Ahora, Joel Carney, presidente de 40 Days for Life, escribió una carta muy fuerte. Esto es lo que dijo. Respetuosamente instamos a sus comités a investigar si las prácticas del NIH cumplieron con las leyes, regulaciones, restricciones de financiamiento del Congreso y requisitos éticos esperados de las instituciones de salud pública de nuestra nación. Esa frase marca el punto central de todo esto, porque no se trata solo de si alguien está a favor o en contra de la interrupción del embarazo. Se trata de si una agencia federal usó dinero público para investigaciones altamente sensibles bajo reglas claras, con límites éticos y con supervisión suficiente. Porque el NIH no es una organización privada, es la principal agencia federal de investigación médica de Estados Unidos. Financia estudios con fondos públicos y por eso sus decisiones tienen una responsabilidad especial. Ahora, este pedido de investigación no aparece en el vacío. El tema volvió al centro del debate después de una audiencia del Senado donde la senadora Joni Ernst interrogó al doctor Anthony Fauci. Durante esa audiencia, Ernst preguntó por investigaciones financiadas con dinero de los contribuyentes en las que se utilizaron tejidos y órganos fetales humanos en modelos de laboratorio con ratones. Cuando Fauci fue consultado sobre esa práctica,
invocó su derecho de la quinta enmienda contra la autoincriminación y se negó a responder. Y eso naturalmente trajo más preguntas, porque si un exfuncionario tan importante como lo fue Fauci decide no responder sobre investigaciones financiadas por el gobierno, el tema deja de ser técnico y se vuelve ya institucional. Entonces, bueno, ¿quién financió? ¿Qué se financió? ¿Quién aprobó todo esto? ¿Qué límites existían? ¿Qué sabía el público? Eso es muy importante. ¿Y qué parte de esa investigación se mantuvo lejos del debate ciudadano? Pues 40 Days for Life sostiene que su preocupación nace de lo que considera abusos dentro de la industria de la interrupción del embarazo y el uso posterior de material biológico fetal. Carney, de nuevo, presidente de esta organización Provida, escribió lo siguiente: tenemos una perspectiva única sobre el daño que causa la interrupción del embarazo a las mujeres, a la sociedad y obviamente a los no nacidos. Y luego agregó también vemos a diario los abusos de la industria de la interrupción del embarazo, incluida la explotación de partes corporales y tejidos fetales. Esa frase es muy fuerte y justamente por eso el tema exige bastante precisión, porque para los grupos pro vida el uso de tejido fetal humano en investigaciones representa una continuación ética del problema inicial. No solo se interrumpe un embarazo, sino que después ese material humano puede convertirse en parte de un circuito de investigación, de financiamiento, de laboratorios y publicaciones científicas. Sin embargo, los defensores de este tipo de investigaciones argumentan que bajo regulaciones estrictas, ciertos tejidos han sido usados para estudiar enfermedades, para desarrollar terapias y avanzar en conocimiento médico. Pero la administración Trump, esta administración, tomó una posición diferente. En enero de este año 2026, el NIH anunció una nueva política para poner fin al uso de tejido fetal humano proveniente de interrupciones voluntarias del embarazo para investigaciones apoyadas por los NIH. La política aplica tanto a investigaciones internas del NIH como a investigaciones externas financiadas por la agencia, incluyendo también subvenciones, acuerdos corporativos, contratos de investigación y otros mecanismos de financiamiento. Es decir, no fue un cambio menor, fue un giro institucional. El director del NIH, Jay Bhattacharya, lo presentó así: el NIH está impulsando la ciencia biomédica estadounidense hacia el siglo XXI. Y luego explicó algo importante. Dijo, esta decisión trata de avanzar la ciencia invirtiendo en tecnologías innovadoras más capaces de modelar la salud y la enfermedad humana. Ese es el argumento científico de la nueva política. No se presenta solamente como una decisión moral, sino que también se presenta como una modernización. La administración Trump sostiene que ya existen alternativas más avanzadas y menos problemáticas éticamente, como el uso de organoides, de chips de tejido, biología computacional, plataformas de modelado y otras tecnologías emergentes. Ahora, para su referencia, los organoides son estructuras cultivadas en laboratorio que pueden imitar ciertas funciones de órganos humanos. Los chips de tejido permiten estudiar respuestas biológicas en sistemas diseñados para modelar procesos humanos, y la biología computacional utiliza modelos digitales para estudiar enfermedades, estudiar medicamentos y respuestas celulares. Entonces, la idea es muy simple. Si la ciencia ya avanzó y no necesita depender de material fetal humano proveniente de interrupciones electivas, ¿por qué entonces seguir usando una práctica tan polémica? Esa es la pregunta que la administración Trump quiere instalar. Ahora, según los propios datos del NIH citados en el documento, el gasto en investigación con tejido fetal humano ya venía bajando. Desde casi 120 millones de dólares en el año 2018 cayó aproximadamente a la mitad en el año 2024. Además, el NIH indicó que en el año fiscal 2024 ya solo se financiaron 77 proyectos de este tipo. 77. Ahora, ese dato es importante porque muestra que incluso antes de la nueva política ya habían investigaciones y la ciencia ya había avanzado.
Y si ya había disminuido este tipo de investigaciones por los avances tecnológicos, entonces la pregunta también se vuelve más ética, ¿sí? Y más fuerte. ¿Era realmente necesario seguir financiando este tipo de investigaciones usando material fetal humano? Ahora bien, el pedido de la investigación de 40 Days for Life no mira solamente hacia adelante, sino también mira hacia atrás, porque el NIH ya anunció el fin de ese financiamiento, pero la organización quiere saber qué ocurrió antes, qué estudios se financiaron, qué restricciones aplicaban, qué proveedores o instituciones participaron en todo eso, qué controles existieron y si se cumplieron con todas las normas éticas y legales como debería. Ese es el corazón de la investigación que están pidiendo en el Senado en estos momentos. No solo qué hará el NIH ahora, sino qué hizo el NIH antes. Y aquí aparece una tensión muy importante. En medicina muchas veces se usa el lenguaje del progreso como investigación, innovación, tratamientos, el avance de la ciencia, la salud pública. Pero cuando una investigación involucra material humano fetal, el lenguaje técnico pues no elimina la dimensión moral. Puede hacerla más distante, quizás más fría, más fácil de aceptar, pero no la elimina, y sobre todo cuando hablamos de términos como tejido, muestras, modelo o material biológico, porque hay una realidad humana que millones de estadounidenses consideran profundamente seria, que es la pérdida de vidas humanas detrás de todo esto. Y el hecho de que haya dinero público involucrado aumenta la controversia, porque no estamos hablando de una decisión privada financiada por una empresa privada. Estamos hablando de fondos de contribuyentes, incluyendo contribuyentes que se oponen moralmente a este tipo de investigaciones. Y ahí la pregunta se vuelve democrática. Pues, ¿debe el gobierno financiar prácticas que una parte importante del país considera inaceptables? Claro, los defensores pueden responder sí, si salvan vidas y cumplen con la ley, pero los que se oponen responden que no, porque la ciencia tiene alternativas y además porque cruza una línea ética fundamental. Ese es todo el debate y no va a desaparecer. De hecho, esta discusión conecta con otro movimiento político reciente. En Massachusetts, la gobernadora demócrata Maura Haley firmó una ley que elimina el límite gestacional estatutario de 24 semanas para interrupciones del embarazo, dejando la decisión en manos del criterio profesional del médico y de la paciente. La medida convierte a Massachusetts en uno de los estados sin límite gestacional fijado por ley, junto con otros estados y el Distrito de Columbia. Bueno, sus defensores dicen que se trata de proteger casos médicos complejos, complicaciones graves o diagnósticos devastadores. Y quienes se oponen dicen que la ley abre la puerta a interrupciones del embarazo muy tardías que pueden llegar hasta la fecha de parto y bajo un estándar demasiado amplio. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque esto muestra el contexto nacional. Como podemos ver, mientras la administración Trump intenta cortar el financiamiento federal a investigaciones con tejido fetal humano proveniente de mujeres que decidieron interrumpir sus embarazos, hay estados que están ampliando el marco legal para la interrupción del embarazo. Es decir, el país no está cerrando el debate, lo está intensificando y lo está dividiendo por estados, porque después de la decisión Dobbs de la Corte Suprema que devolvió a los estados la autoridad para justamente poder regular la interrupción del embarazo en sus estados, es que Estados Unidos se convirtió en un mapa de políticas completamente distintas. Algunos estados lo restringen, otros lo amplían, algunos investigan, otros protegen. Y en medio de todo esto está la investigación biomédica, porque una cosa es el debate sobre el procedimiento en sí y otra es qué ocurre después con ese material humano que ha sido usado en laboratorios. Y justamente ese segundo debate suele recibir menos atención pública, pero es profundamente importante y quizá por eso esta historia golpea tanto, porque obliga a mirar una parte del sistema que muchos prefieren no discutir.
La interrupción del embarazo ya es un tema moralmente complejo, pero cuando se combina con investigación financiada por el gobierno, con tejido fetal humano, órganos, contratos, subvenciones y laboratorios, pues el debate se vuelve todavía más incómodo. Y a veces las democracias necesitan mirar justamente lo incómodo. Y aquí, bueno, en América Revelada tratamos de poner en foco eso que no se quiere hablar, no se quiere cuestionar, pero que todos merecemos saber, ¿verdad? Como por ejemplo, qué se financió, qué reglas se aplicaron, quién supervisó, qué alternativas existían y se pasaron por alto. ¿Hasta qué punto se respetaron los límites éticos? Porque si el NIH tomó la decisión de terminar con este tipo de financiamiento, eso plantea una pregunta inevitable. ¿Por qué era aceptable hasta ahora? Y si ya existen tecnologías más modernas, ¿por qué no se migró antes hacia esas tecnologías? Ahí está el punto donde la ciencia y la ética se encuentran, porque por un lado la ciencia puede preguntarse ¿qué podemos hacer? Pero desde la ética la pregunta es ¿qué debemos hacer? Y el gobierno tiene que responder ambas preguntas, porque no todo lo técnicamente posible es moralmente aceptable y no todo lo que promete avance médico debe recibir automáticamente fondos públicos. Por eso el pedido de investigación al Senado puede volverse importante, no solo para revisar el pasado, sino para establecer reglas hacia adelante. Si el país va a financiar investigación biomédica, debe hacerlo con transparencia, con estándares claros, con supervisión, con alternativas modernas y con respeto por las profundas convicciones éticas de millones de ciudadanos. Ahora, ¿usted cree que la investigación médica financiada por gobiernos anteriores aquí en Estados Unidos cruzó una línea ética al usar tejido fetal humano proveniente de interrupciones voluntarias del embarazo? ¿O cree que estas investigaciones fueron parte de un esfuerzo científico legítimo para el avance de la ciencia? Me gustaría mucho saber qué opina usted sobre este tema que divide al país. Pues el NIH ya anunció un cambio profundo, la prohibición del financiamiento de investigaciones con tejido fetal humano de interrupciones electivas. La administración Trump dice que la ciencia puede avanzar con alternativas modernas, porque otra pregunta importante que nos queda es ¿hasta dónde debe llegar la ciencia cuando trabaja con material humano? ¿El Congreso debe investigar sobre cómo se usaron fondos públicos en este tipo de investigaciones? ¿O cree que esta revisión puede terminar bloqueando avances médicos importantes? Me gustaría saber. Escríbame ahí abajo en la sección de comentarios que después estaré leyendo. Y como sé que usted valora este tipo de trabajo, es por eso que está muy atento escuchándome hasta ahora, es que lo invito a que visite y se suscriba a The Epoch Times en español para que tenga acceso a todas las investigaciones y entrevistas que hace el equipo de periodistas de The Epoch Times en español. Y si este episodio, el episodio de hoy aquí en América Revelada, le ayudó a entender y saber más sobre un tema difícil que muchos pasan por alto, entonces vaya abajo y regálenos su poderoso me gusta para que así millones de personas como usted también se informen con nosotros. Además, para que siga nuestro contenido, suscríbase a América Revelada, active la campanita y comparta este episodio con alguien que quiera entender el debate que se esconde detrás de la investigación biomédica financiada con dinero público. Muchas gracias por acompañarme. Con usted, Elina Villafañe, desde América Revelada, conectando América con la verdad. Disfrute el fin de semana.